blanco como el papel. Estaba jodido aquí. Uf. Nueve títulos mundiales. El piloto más brillante de su generación. Pero hay un rival que no se ve en la parrilla. Un enemigo que ha desmantelado su dinastía pieza a pieza. El impacto. La carrera de Marc Márquez es una historia épica de gloria, pero también de trauma físico. Sus caídas no son errores menores, son eventos sísmicos que han medido hasta 26 fuerzas G y que han reescrito su cuerpo y su futuro en MotoGP. Hoy no hablamos de podios, sino de cicatrices. Analizaremos los 4 impactos más brutales y consecuentes de su trayectoria, caídas que nos demuestran el precio real de la velocidad. Viajaremos a Mugello 2013, la primera señal, cuando se soltó de la moto a 280 km/h para sobrevivir. Veremos la demolición de Jerez 2020, el Highside que fracturó su húmero y lo condenó a 4 operaciones, desmantelando su reinado. Y analizaremos cómo los golpes recientes, el de Mandalika 2022, despertaron la pesadilla de la visión doble, mientras que la reincidencia de las lesiones en su hombro operado subraya su fragilidad actual. Estos no son solo accidentes, son las páginas más oscuras de la leyenda. La historia verificada de la destrucción física detrás del rookie que ahora asusta a la parrilla. Empecemos. El escape a 280 km/h. Mugello, Italia, 2013. Nuestro primer hito de destrucción llegó en su temporada de debut en la categoría reina. El Gran Premio de Italia, en Mugello, se caracteriza por su rapidísima recta principal, donde las motos superan los 330 km/h. Este es un entorno donde el margen de error es cero. Márquez, joven, audaz e inexperto en el manejo de una máquina de MotoGP a esas velocidades extremas, cometió un error en la frenada al final de la recta. La telemetría reveló el momento exacto del terror. Al perder el control, y para evitar chocar contra el muro a esa velocidad demencial, Márquez tomó una decisión instintiva y salvaje: tirarse de la moto. El impacto contra el asfalto se produjo a una velocidad estimada de 280 km/h. Un choque que habría sido catastrófico para cualquier piloto sin protección moderna. El impacto se midió en una fuerza máxima de 25 G. El análisis forense demostró que la fuerza de la caída no fue en un punto único. El cuerpo de Márquez recibió hasta 12 impactos severos durante la larguísima rodada sobre el asfalto. Milagrosamente, la fuerza se distribuyó en contusiones graves en el hombro, el cuello y la barbilla. Pudo haber sido una tragedia, pero fue un recordatorio cruel del precio de la velocidad. Este accidente no solo fue una lección de humildad, sino un presagio de la relación volátil que Márquez mantendría con el asfalto. La sentencia de 26G, Jerez, España, 2020. El punto de no retorno. Si Mugello fue un aviso, el Gran Premio de España de 2020 fue la sentencia. Este es el accidente que, de manera verificada, partió la carrera de Marc Márquez por la mitad, desmantelando su dinastía y dando inicio a una pesadilla médica sin precedentes. Tras una espectacular salvada, Márquez, en su remontada desesperada, forzó el límite en la curva 3. El resultado fue un violentísimo highside o salida por orejas. El impacto es demoledor. La fuerza G registrada en el golpe contra el asfalto fue de 25,98 G, una fuerza prácticamente idéntica a la que experimentan los pilotos de F1 en un choque frontal grave. La brutalidad del impacto fracturó su húmero derecho. Pero el desastre no terminó con la fractura. El intento fallido de regresar a la competición apenas días después de la primera cirugía fue, según la opinión médica generalizada, un error costoso. La placa de titanio, diseñada para un reposo prolongado y no para soportar el estrés de una MotoGP, falló y se rompió al intentar abrir una ventana en su casa. Esta refractura desencadenó un calvario de 4 operaciones en ese mismo brazo a lo largo de 2 años, incluyendo una complejísima osteotomía humeral realizada en la Clínica Mayo de Estados Unidos. Esta cirugía buscó corregir la rotación del hueso, que había quedado afectada por la mala consolidación de las cirugías previas. El accidente de Jerez no solo le costó la temporada 2020 y gran parte de las siguientes, sino que redefinió su estilo de pilotaje, forzándolo a depender de un brazo mermado. El despertar neurológico. Mandalika, Indonesia, 2022. Tras el trauma óseo, la naturaleza del peligro cambió.
En 2022, el problema de Márquez no fue la estructura, sino el sistema operativo, su cerebro. Durante el warm-up en Mandalika, el piloto sufrió otro high side que, aunque no resultó en una fractura importante, tuvo consecuencias neurológicas devastadoras. A unos 200 km por hora, en la curva 7, Márquez fue catapultado de su moto, cayendo desde una altura de 2 metros e impactando el asfalto con una fuerza tremenda sobre su cabeza y cuerpo. Las imágenes muestran un impacto lateral muy severo en el cráneo. El principal problema fue el traumatismo cráneoencefálico asociado. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para provocar una nueva crisis de diplopía, la parálisis del cuarto nervio óptico que causa visión doble. Esta no era la primera vez que el trauma físico le provocaba un problema neurológico. Ya había pasado en 2011 y 2021. Sin embargo, el incidente de Mandalika sirvió como un recordatorio sombrío de que la acumulación de impactos ha dejado a Márquez vulnerable a problemas neurológicos crónicos. El riesgo en su carrera se había trasladado del hombro a la cabeza, una amenaza mucho más difícil de corregir con cirugía. La fragilidad reincidente, el nuevo punto débil, 2025-2023. Finalmente, llegamos a los accidentes más recientes que definen su etapa de fragilidad física, ejemplificados en el Gran Premio de Indonesia 2025, o su caída grave más reciente en la temporada 2023. Estos incidentes demuestran que, debido a las múltiples cirugías, el cuerpo de Márquez ha desarrollado puntos débiles irreversibles. En estos incidentes, la brutalidad del high side se sustituye por la vulnerabilidad de una estructura comprometida. El piloto se ve involucrado en una caída en la primera vuelta, cayendo con un impacto secundario en la grava. El golpe, aunque no se compara con los 26G de Jerez, se dirige directamente a la zona previamente operada. El resultado verificado: una fractura en los ligamentos de la clavícula y el hombro. Estos choques son cruciales porque demuestran que los choques que antes resultaban en contusiones leves o que habrían sido salvados por su habilidad, ahora desencadenan lesiones graves debido a la debilidad estructural residual y la formación de tejido cicatricial. La fragilidad de Márquez ha cambiado su pilotaje. Ya no es el piloto que se arriesga a caer en cada curva, sino un piloto que debe gestionar el riesgo de un cuerpo que ya no tolera ni el más mínimo impacto en su lado derecho. La acumulación de titanio en su brazo es un recordatorio constante de que la batalla final de Marc Márquez no es contra sus rivales, sino contra el límite de su propia biología. Hemos analizado los 26 gigajulios de fuerza, las múltiples placas de titanio y los fantasmas de la visión doble. La carrera de Marc Márquez es la prueba definitiva de la brutalidad de MotoGP. Sus 4 grandes caídas no fueron accidentes aislados, fueron capítulos sucesivos de una misma historia, la de un piloto que empuja los límites humanos hasta que el cuerpo le dice basta. Hoy, Márquez ya no compite con la invencibilidad de un joven, sino con la fragilidad de un campeón reconstruido. Cada maniobra es un riesgo calculado contra un número, ligamentos y un ojo que ya han fallado. Su regreso a la cima no es solo una hazaña deportiva, es un desafío a la ciencia médica. El Caballero Oscuro sigue en la parrilla, pero su mayor lucha es contra su propia historia. Su legado se escribirá en la pista, pero su supervivencia es un testimonio del coraje indomable. ¿Crees que Márquez podrá recuperar su nivel más dominante o el trauma acumulado lo limitará para siempre? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si admiras la resiliencia de esta leyenda, dale me gusta y suscríbete para seguir de cerca el precio que pagan los héroes por la velocidad.